Gracias a todas las personas que nos están acompañando, gracias a Constructores Positivos por ser parte de este evento. El día de hoy, igual que lo tuvimos hace algunos meses, Gonzalo Rueda nos está acompañando para hacer una revisión del sector de construcción, temas inmobiliarios y con mucha información que va a ser interesante. Gonzalo es fundador y gerente general de MarketWatch Ecuador. Tiene un bachelor degree en la Universidad de Florida, un master degree en Thunderbird en Arizona y en la Escuela de International Management de Thunderbird. Tiene 11 años de experiencia en el sistema financiero y más de 17 en inteligencia de mercado, estudios de mercado, sector inmobiliario y consultoría a través de su firma MarketWatch. Esta firma tiene un área especializada en estudios de mercado del sector inmobiliario, oferta, demanda, absorción, precios por sector, sectores en desarrollo. Tiene la representación también para Ecuador del American Customer Satisfaction Index, índice y metodología enfocada en satisfacción del cliente, desarrollada por la Universidad de Michigan. Ha realizado estudios y cursos de negociación en la Universidad de Harvard, y en el Business Analytics de la Universidad de Pensilvania en Wharton. Gonzalo, un gusto tenerte aquí. Gracias por acompañarnos. Te paso la palabra para Mercapital. Es un honor. Soy Diego Castro, presidente de Mercapital, y qué bueno tenerte aquí para revisar varios temas dentro de este evento. Muchas gracias, Diego, y de igual manera a Constructores Positivos, ahí a través liderado ahí por Henry, un saludo a todos. Y bueno, entremos en materia, vamos a ver un poco cómo están las cifras del sector, información que acabamos de actualizarla en el mes de agosto. En Guayaquil tenemos algunas cifras preliminares que las vamos a ver ahora, aún estamos procesando la data de Guayaquil que terminamos en septiembre. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes, ¿no? Precios, productos, lo que más nos interesa ver, un tema de absorciones. Y sí tenemos mercados diferentes actualmente, Quito y Guayaquil. Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, entramos viendo en primer lugar cómo está la foto de la economía. Y esta foto de la economía la vamos a ver que es tal cual en el sector de la construcción. Tenemos un crecimiento importante desde el 2009 hasta el 2014 y luego una estabilidad. Diría una línea plana porque a ratos baja, a ratos sube. Tuvimos aquí la pandemia y nos hemos recuperado algo. El 2021 a nivel de tamaño de la economía aún no llega a superar al 19. Y justamente quería compartir con ustedes un informe del Banco Mundial, donde a fines del 2022, casi todos los países de la región ya van a haber superado su nivel de Producto Interno Bruto al nivel de prepandemia. Excepto Ecuador, en este análisis no está considerado Venezuela, excepto Ecuador. No, Ecuador se estima que hacia el primer trimestre o primer semestre del 2023 habríamos superado el nivel de prepandemia, mientras que todos los otros países de la región ya lo están haciendo a finales de este año. Y hay algunas razones que las vamos a ir topando en el transcurso de la presentación. Pero esta es la foto, como les digo, de la economía, el crecimiento que tuvo, y luego acá se queda tablas. Y si eso lo vemos con el crecimiento del precio de metro cuadrado de venta, el precio promedio al cual los constructores vendían a sus clientes vivienda, tenemos exactamente lo mismo, un crecimiento muy importante del 2010 hasta el 2015. La línea tomate es cuánto variaba cada año, y podemos ver que variaba 10, 12, 14% al año. Esa era la variación. En este periodo también tuvimos un jugador importante que era el BIES en crédito hipotecario, que llegó a tener el 60% de participación de mercado. Y a partir del 2016 es plano. Exactamente lo mismo que veíamos acá, plano. Un poco de subida, un poco de bajada, y aquí también están. Y esas variaciones en este periodo del 2017 hasta el 2022 prácticamente es
con una leve tendencia que se puede ver aquí, una tendencia leve a la baja en cuanto a las variaciones, pero ha sido prácticamente plano. Entonces, podemos ver cómo el sector de la construcción, a través de este indicador importante que es el precio por metro cuadrado al cual se vende las viviendas, tiene exactamente el mismo comportamiento de la economía. Si vemos Guayaquil, tiene un comportamiento también similar, un crecimiento alrededor de 10, 12, 14, 16% anual, doble dígito. Luego está plano, pero aquí sí hay un leve repunte que vemos hacia el año justo del 2022. Estas son unas cifras preliminares. Aún, como digo, estamos terminando de procesar la data completa de Guayaquil, pero mientras que en Quito veíamos una tendencia netamente a la baja, en Guayaquil en la variación ya se ve hacia arriba. De hecho, a nivel promedio, vemos que está casi en el 5% este último periodo, mientras que Quito el último periodo está flaco, en un 0%. Entonces, eso sin duda es un sinónimo y todos sabemos que los mercados, sobre todo lo que es precio, funciona oferta y demanda. Cuando existe oferta, los precios tienden a ir hacia arriba, que es lo que estamos viendo acá. Perdón, cuando hay demanda, o sea, el mercado está equilibrado y la demanda viene subiendo, el precio tiende a subir. Y por otro lado, en Quito, que vamos a ver más adelante, estamos en un mercado de sobreoferta, los precios tienden a la baja. Entonces, de ahí ya vemos dos características distintas en Quito y Guayaquil. Fuimos a conversar con algunos jugadores del mercado, con clientes que hemos conversado y también con compradores. ¿Y a qué se debe esta diferencia entre Quito y Guayaquil? Principalmente. Siempre hemos visto que el mercado es distinto. Hemos dicho los quiteños son más conservadores, son más cautos, los guayaquileños son más agresivos y esa ha sido una característica que hemos visto a nivel general. Cuando en el negocio que estamos nosotros ya 17 años, hablamos con un cliente en Quito, sea constructor o sea de otro segmento, y se demora un poco en tomar la decisión del estudio o de qué va a ser el proyecto. El guayaquileño tal vez es más decidido, o sí o no, pero tal vez nos dice más rápido. Y actualmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Quito, lo vivimos muy de cerca en junio del 2022. Vivimos muy de cerca esa incertidumbre política, no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va el tema de las mesas de diálogo. Aparentemente va a buen ritmo y va con buenos indicadores, pero uno nunca sabe si al final por una mesa o por un tema puntual del dirigente de los indígenas puede llegar a generarse alguna incertidumbre, alguna inestabilidad. Y en Quito lo estamos viviendo eso. Y eso se está sintiendo y por eso vamos a ver más adelante tema de absorción. Se ve una absorción que está no en niveles de periodos anteriores a nivel general. Hay proyectos que sí están con buenos niveles de absorción, pero a nivel general se siente ese nerviosismo, esa incertidumbre, esa inestabilidad que no sé qué va a pasar. Por otro lado, en esta semana mismo estamos viviendo una pugna entre ejecutivo y legislativo, que quizás ha tomado más forma puntualmente antes de ayer, que con 103 votos aprobaron el que no están de acuerdo con el cumplimiento del plan del gobierno. Pero es un tema que entiendo no tiene peso constitucional, pero es un hecho que claramente se ve esta pugna puntual entre ejecutivo y legislativo. Y los quiteños lo estamos viviendo esto aquí de cerca y eso puede generar un poco de ralentización en los negocios y en la economía. Vamos a Guayaquil. En Guayaquil, primero lo que ya mencioné, las personas son más agresivos en los negocios y en tomar decisiones para, en este caso puntual, compra de vivienda. Y además, están distanciados o no le viven muy de cerca lo que está pasando acá en Quito en la parte política. De hecho, la movilización de junio fue fuerte acá en Quito. En otras ciudades, sobre todo en Sierra, donde están más los indígenas también, pero si vamos a ciudades importantes de la costa, como Guayaquil, como Manta,
como Machala, no se ha sentido de esa manera, y nosotros que estamos haciendo estudios y proyectos en esas ciudades, vemos que está andando, que se están vendiendo, que la absorción está al alza, y por eso vemos aquí también este crecimiento en lo que tiene que ver en la variación de precios, que es un indicador, obviamente, que existe esa demanda. Entonces, ahí empezamos a ver un poco de diferencia en cuanto al comportamiento de estas dos ciudades. Luego, analizando a nivel general el PIB, aquí claramente vemos que el PIB del 2021 aún no llega a los niveles del 19, y como ya lo mencioné anteriormente, un informe del Banco Mundial menciona que el 22 tampoco. Será en el primer semestre del 23 donde llegaremos a exceder este PIB cercano a 72 mil millones en términos de dólares constantes. El sector que sí superó es comercio, ¿no? Somos un país de comercio principalmente, pero de análisis que hemos realizado, hay este crecimiento, y en mucho se debe sobre todo a aquel comercio informal, ¿no?, que hemos visto. Y aquí comparto un ejemplo a nivel general. Nosotros hicimos un estudio en cuanto a las importaciones de la categoría 4x4, que podemos traer personas naturales, hasta $400 y 4 kilos sin pagar ningún tipo de impuesto. La realidad es que en el estudio que hicimos nos sorprendimos de que, obviamente, como se eliminó ese impuesto, lo único que iba a pagar era el flete. Es increíble cómo muchas personas tomaron este permiso, digámoslo así, o esta categoría que le permite importar, para traer N cantidad de productos, y eso es justamente el comercio informal que se puede generar acá. No hace sentido que personas naturales hayan importado en esta categoría en periodo de 6, 8 meses más de 120, 130 mil dólares. Cuando esto te permite, te dice que es para uso personal. Pero obviamente hubieron algunas personas que le dieron un uso comercial. Y ahí está uno de esos ejemplos, ¿no? Entonces, esto en cuanto a la variación, si es que nosotros vemos aquí hablamos de un 4.2 que creció el 2021. Se estima, con el ajuste que hizo el Banco Central después de junio, que para este año va a ser un 2.6, un 2.7. De tal manera que, como esto es en términos constantes, si sumamos de este 4.2 más del 2.6 o el 2.7, estamos hablando de 6.9, aún cerca de un punto porcentual por debajo del decrecimiento que tuvo el 2020. Y los otros países de la región ya están por encima al final de este año. No. Evaluando acá un poco el precio del petróleo, que es lo que dinamizó la economía del 2010 al 2014, vemos acá claramente nuestros ingresos, nos guste o no, alrededor del 30-33% de nuestros ingresos son petroleros. Hoy en día, aquí están los precios del último año, está bordeando, si bien bajó en las últimas 2 semanas, estuvo volátil, bajó a menos de 80, actualmente está en 85, si no me equivoco. Está por encima del presupuesto general del Estado, que estaba a niveles de 59. Entonces estamos todavía $30 por encima, con lo cual es positivo, ya que si bien nosotros también tenemos que importar derivados de petróleo para la gasolina y más del subsidio, al final del día, en el año, con este nivel de precios, al gobierno le queda alrededor de 3,000 millones más o menos en superávit. Y de lo que hemos leído informes de Goldman Sachs y de algunos expertos, para el 2023, si bien en un inicio tenían una previsión de un precio promedio de 125, estamos hablando casi a este nivel 125, recientemente, hace una semana, emitieron un informe actualizado con un ajuste a la baja. Sigue siendo un buen precio. Hablaron de 107, 108 dólares del barril promedio para el próximo año, que sin duda es mejor que lo que estamos actualmente, y eso va a ser positivo para las cuentas fiscales, ¿no?
Un análisis que hacemos nosotros siempre al final del año es cómo está el precio del petróleo y la absorción. En este ejemplo es la absorción de Quito, esto lo haremos a diciembre, pero aquí claramente podemos ver nuevamente, del 10 al 14, que fue el periodo de precios del petróleo altos, de variaciones de 2 dígitos, variación anual en el precio de venta de metro cuadrado, y que ese periodo fue muy beneficioso para los constructores, porque obviamente tuvieron unas importantes de rentabilidades distintas a las que estamos viendo ahora. Ahí en Quito teníamos una absorción que llegó a 1.4 promedio. Y luego empieza a bajar, acá llegamos a alrededor de 0.7, acá sube a 0.9 y actualmente en el primer semestre estamos aquí en 0.75. ¿No? Este es el comportamiento que hemos visto. Se estimaría que con una tendencia de precio del petróleo alta para el 22, que es como acabamos de ver anteriormente, y mejor para el 23, con eso podría mejorar el tema de la absorción, ya que va a haber más ingresos en la economía, va a haber más liquidez, pero ahí sí tenemos que estar atentos en cuanto a las áreas, en cuanto a los productos y en cuanto a los precios, que esto justo lo vamos a ver más adelante. Variables importantes que vemos aquí, ya analizamos el precio del petróleo hacia el eje derecho, que está a niveles de 87, 88, y aquí sí hay otro elemento de riesgo país. Miren a raíz de junio cómo sube el riesgo país. Y eso que esto está ayer, que cerró en 1677, que ya bajó, porque la semana anterior llegó a 1750. El punto es que estamos en el nivel más alto de los últimos 2 años. Aquí están los últimos 2 años y sin duda este es el nivel más alto. Sin duda uno de los factores es baja el precio del petróleo de lo que estaba anteriormente. Acá llegó a casi 120 en WTI, estábamos con un riesgo país a estos niveles por debajo de 1000 y empieza a bajar el precio del petróleo y sube. Un segundo factor importante ya conversamos, la parte política, inestabilidad, pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, qué es lo que quiere ahí un poco. La idea de la Asamblea es que obviamente que fiscalice, que esté ahí analizando ciertos temas, pero que también en equipo, un trabajo en equipo sea para sacar adelante al país, lo cual actualmente no sucede, más bien existe una pugna. Entonces ahí tenemos algunos de los factores. Y otro factor que también es importante mencionar, dada la inflación alta a nivel mundial, Estados Unidos, si no me equivoco, ha hecho 2 o 3 alzas en las tasas de interés, con lo cual el bono del Tesoro norteamericano también sube. Y este riesgo país te mide justamente el nivel de cuánto están esperando recibir los inversionistas por encima de la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, las tasas, si no me equivoco, han subido alrededor de 1.75 o casi bordeando 2 puntos en Estados Unidos, y ese mismo, también son esos 2 puntos que también genera esta leve subida. Entonces, son esos algunos de los factores que tenemos, y obviamente, hablando ya de tasas locales, al tener un mayor riesgo país, también vamos a ver tasas activas más altas, ¿no? Con otra explicación de liquidez que lo vamos a ver acá más adelante, justo aquí. Aquí tenemos cifras del sistema financiero a agosto, los datos de septiembre los sacamos del día de mañana, y podemos ver cómo la variación de depósitos, o mejor dicho, el ritmo de crecimiento de los depósitos es inferior al crecimiento de la cartera. La cartera ha estado creciendo prácticamente todos los meses, ya 14 y 16 meses. Es la línea tomate que todos los meses está positiva. En lo que es depósitos, ha dejado de crecer este año, y obviamente si los depósitos no crecen al mismo ritmo de la cartera y con lo que es demanda de cartera, tenemos un tema de tasas de interés al alza, que es lo que estamos justo viendo aquí, ¿no? Y esto aplica para todos los segmentos. El volumen de desembolso de cartera se mantiene y las tasas están al alza. Entonces, esos son algunos de los indicadores macro que estamos viendo. Créditos hipotecarios.
Claramente lo que les decía, del 10 al 15, hablábamos de que se llegó a desembolsar cerca de 2.000 millones de dólares de créditos hipotecarios. El BIES en color tomate con participación de mercado mayor al 60%. Otro factor que influyó en ese periodo de variación de precios muy importantes que vimos y también atractiva rentabilidad para el segmento de la construcción. Y los créditos, el BIES ya no tiene la liquidez de antes, hoy tiene una participación de mercado alrededor del 32% y el sistema financiero tiene la diferencia. Las cifras del 2022 están hasta agosto, se ha desembolsado alrededor de 1.300 millones, de hecho, 8 meses del 22 ya se ha desembolsado el mismo valor de 12 meses del 2020, y con lo que se estima en créditos hipotecarios se llegue a finalizar el año por encima del 2021. No sé si quizás llegamos a los 2.000 millones, habrá que ver cómo se comporta el mercado en este último trimestre, pero hablamos de alrededor de unos 1.800, quizás 1.900 millones. Sí va a ser mayor que el 2021, en lo que tiene que ver con desembolso de créditos hipotecarios. Aquí, para que tengan una idea, a nivel anual se desembolsan alrededor de 30.000 créditos hipotecarios al año. Dentro de esos 30.000 no significa que se venden 30.000 unidades de vivienda nueva, porque también existe mercado secundario. De esos 30.000, se estima que alrededor de un 30 más menos por ciento es mercado secundario. Con lo cual estamos viendo de que quizás alrededor de unas 18.000, 19.000 unidades de vivienda que se venden nuevas a nivel país, más o menos, siendo Quito y Guayaquil las más importantes. En promedio, más que en promedio, en años buenos, en Quito han sido alrededor de 6.000 y piquito de unidades, casi 500 al mes, y Guayaquil 5.000, más o menos, unos meses más en Quito, unos meses más en Guayaquil, pero entre las dos ciudades llegan a estar alrededor de 11.000 unidades más o menos, o 12.000, y el resto es en las otras ciudades en el país, más o menos para tener una idea de cómo están las ventas de unidades, y se estima que eso vuelva a estar acá. Sin duda, este año 2022 vamos a tener un mayor número de unidades vendidas en Guayaquil que en Quito. Esa la tenemos bien clara. Y acá, brevemente, los líderes en créditos hipotecarios, ¿no? Las cifras del 22 es 8 meses, del 19 al 21 son términos anuales. El líder, aquí podemos ver un Banco Pichincha bordeando los 360 millones de dólares con crédito promedio alrededor de 75.000. Esta información es muy importante para ustedes en función en qué segmento están. Segmento alto tenemos un Banco de Guayaquil, Banco Bolivariano, Banco Internacional, acá Banco Procredit, que están quizás en segmento alto con créditos más altos. Entonces, eso en cuanto a la información macro y del sistema financiero enfocado en lo que es créditos hipotecarios. Vamos a ir a ver levemente cómo ha sido el comportamiento de las ventas a nivel general. Y si vemos este primer gráfico, vemos que las ventas de junio fueron mayores que los meses anteriores. Y uno dice, pero estuvimos en paralización 18 días, ¿cómo es esto? Es importante explicar que junio y diciembre tienen una estacionalidad porque existen personas naturales que su declaración de IVA la hacen semestral. Empresas hacemos declaración de IVA mensual. Personas naturales, un porcentaje importante también lo hacen mensual, pero un porcentaje representativo lo hacen de manera semestral. Y por eso se ve este pico acá en junio. En diciembre también, y diciembre es más alto que junio, obviamente por la estacionalidad de un mes festivo, un mes de 13º sueldo, de mayores gastos y de mayores ventas. Entonces, eso lo desagregamos. Cuando vemos únicamente ventas de personas naturales, toma mayor fuerza esta estacionalidad de junio y diciembre. Y cuando vemos empresas, aquí se puede ver levemente cómo se contrajeron las ventas en el mes de junio. Se recuperan en julio. En este cuadro lo podemos ver de mejor manera.
Aquí tenemos el acumulado de ventas de enero-julio, 21 y 22. La variación del 22 versus el 21. Y claramente vemos que en el periodo de enero-mayo, las ventas de toda la economía venían en un promedio de 17% por encima del mismo mes del año anterior. Y cuando llegamos a junio, de ese 17 bajamos a un 4. Esos alrededor de 13 puntos menos, que es lo que se dejó de crecer, que contabilizan alrededor de 1.100 millones de dólares que se dejó de vender a nivel total. Si lo vemos por empresas, aquí está el impacto de un promedio de 17 o 18 a 5. Algo se recupera en julio. Y si lo vemos en el segmento de personas, el impacto es mayor. Tenían este nivel. En junio, como digo, hay la estacionalidad de la recaudación tributaria semestral, y en julio se siente ese impacto porque este año, como hubieron 18 días de paralización, el SRI amplió hasta el 15 de julio para que las personas naturales hagan su IVA semestral. Por eso es que se ve en julio el impacto que se dio. Entonces, esto es el impacto literalmente demostrado con números que nos dejó esos 18 días de paralización. Si le vemos en este cuadro, aquí, ahí podemos ver que claramente lo que veíamos en números en el cuadro anterior está en filas las ventas, y esta línea amarilla es el acumulado. El acumulado de ventas enero-mayo del 22 versus enero-mayo del 21. Estábamos en 16-17%. Llegó junio, bajamos y estamos en un 12.6%. Estamos en un 13%. Entonces, sí es positivo estar 13% arriba, pero ese 13% corresponde a la sinergia que traíamos de los meses de enero a mayo. Ese es el comportamiento, ¿no? Que lo estamos viendo. Ahora, vamos a verlo ya aplicado al sector de la construcción. El sector de como digo, la economía a nivel total está 13% arriba, el 22 contra el 21. En ventas, en dólares, está 10% arriba el 22 versus el 19. Aquí un paréntesis, por el PIB veíamos que aún no excedemos los niveles del 19. Aquí en ventas ya lo vemos. La diferencia es que el PIB nos mide el valor agregado bruto una sola vez cada producto, y aquí en ventas está el PVP, con lo cual se refleja aquellos aumentos que ha tenido precio. Un gran ejemplo es del acero. El acero tuvo un aumento muy importante por costo de materia prima, más costo logístico, más flete, lo cual hizo que las nuevas importaciones de acero lleguen con un precio mayor, y por ende ese precio mayor se vea en mayores ventas, con lo cual en algunos sectores vemos que ha excedido a los datos del 2019, pero en el Producto Interno Bruto ahí todavía no ha excedido, excepto el sector de comercio. Entonces aquí vemos un 13.2. Construcción a nivel general está arriba en un 13. Yo sí creo que este año ha sido mejor, y esto lo analizamos acá. El sector en el que estamos nosotros, que es prácticamente aquí construcción de edificios, ¿cómo está el nivel de ventas? Hablamos de enero-julio alrededor de 1.000 millones de dólares. Está un 22% arriba que el 21. Sin embargo, aún estamos un 10% abajo del 19. Acá hablábamos de 1.140 millones, la caída al 2020, y este aún no se recupera. Si me regreso al cuadro del PIB en términos constantes, los mejores años del sector de la construcción justo fueron lo que habíamos conversado, del 10 al 14. En ese periodo había mucha inversión pública, obra pública, que no lo ven. Entonces, y ese es un indicador importante. Generalmente, del total del sector de la construcción, se estima que obra pública es alrededor de un 60-65%, y la diferencia es sector privado, construcción de edificios, plazas comerciales, industriales, vivienda, etcétera, más o menos. Entonces, ese 65% fuerte es el que aún no lo estamos viendo en cuanto a inversión de obra pública. Analizamos cemento y acero.
son las dos materias primas que sabemos que van al inicio de cualquier construcción. En el caso de cemento, enero-julio, está arriba un 9.7%, aún levemente por debajo del 2019, y acero está arriba un 9%, y aquí se puede ver un 27% arriba comparado con el 2019, que eran 660 millones, acá 840 en el periodo enero-julio, y mucho tiene que ver por el aumento, como mencioné, en materia prima y en temas de logística y de flete, con lo cual el costo es mayor, y hubo que el precio de venta obviamente también subió, ¿no? Y esto luego lo vemos con ferreterías. Aquí tenemos lo que es ferreterías, está 9% arriba el 2022 contra el 19 y un 5.4 el 22 contra el 21. Madera también positivo y pintura también positivo. Este tema ya lo habíamos mencionado, mucho de esto se debe a remodelaciones, readecuaciones, ampliaciones, cambios, etcétera, que muchos hicimos en casa durante la pandemia, y todavía hay algunas empresas que aún están con tema híbrido, 2 días presencial, 3 días home office, así se van turnando. Entonces todavía se ve ciertos ajustes en ciertas casas, porque la gente está trabajando en un modo híbrido. Algunas empresas están más presencial, pero hay algunas que sí, un número importante que sí vemos que aún se mantienen híbridos, se dieron cuenta que sí les funciona, y fue una manera importante de bajar overhead. Y aquí tenemos cemento, no tiene esta volatilidad en cuanto al tema de precio como se ve en lo que tiene que ver en acero. Nosotros justo en el caso de acero, en abril estuvimos de campo haciendo una auditoría en puntos de venta, y veíamos cómo justamente en el mes de abril las ventas cayeron, y eso lo validamos viendo en toneladas, claramente que ese fue el comportamiento del mercado. Y cemento, no hay importaciones o muy poco, materia prima está acá, producción está acá, hay una estabilidad y se ve esta tendencia de crecimiento. Y el mismo comportamiento muy similar en lo que es ferreterías, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Ahora, ¿cómo fue el impacto de estos últimos meses? Lo que veíamos. Cemento venía comparado con el 22 contra el 21, un 11-12%. En junio cayó 10%. Se recupera en julio. Así el acumulado del año, que estaba en 13, ahora está en 10. Acero. Acero se cayó en 19%. Se recupera en julio. No. Y esta data nosotros la estamos bajando a nivel de empresas, porque estamos haciendo algunas fórmulas para llegar a inferir, y es exactamente el comportamiento que hemos visto en varios jugadores, ¿no? Y claro, fueron 18 días de paralización, y algunas empresas en temas livianos, medicinas, algo de abarrotes, empezaron a transportar sus productos por vía aérea, avionetas, entrando en mayores costos. Pero varillas, toneladas de acero, tal vez complicado transportar a través vía aérea, ¿no? Entonces ahí se ve el impacto. Me imagino, no sé, me imagino que varios de los que estamos acá presentes quizás vimos durante esos días un video aéreo de la vía Aloac Santo Domingo, donde estoy estimando quizás habían 500, 600 contenedores o trailers con contenedores a cada lado de la vía, sin poder pasar, porque habían 20 personas que estaban bloqueando el paso de la vía. Alrededor de 1000 contenedores que no podían llegar a su punto final porque había personas bloqueando. Y aquí está ese impacto. Y de igual manera en ferreterías, como podemos verlo acá, y también, por ejemplo, sanitarios, acabados. Entonces, esos son algunos de los sectores que hemos visto, y claramente se ve ese impacto que están acá los números, y como dije inicialmente, más de cerca lo vivimos en Quito. Quizás en menor escala en otras ciudades, pero más de cerca lo vivimos en Quito. Entonces ahí un poco del comportamiento del sector
del sector de la construcción, acero, cemento, ferreterías, acabados, y cuál ha sido los números de lo que va del año. Sin duda, los números son positivos, el acumulado, pero esos números positivos se deben a la sinergia de enero-mayo. Luego, con junio, algo se recuperó de julio, y por eso es que esperemos que eso no vuelva a suceder, esperemos que las cosas fluyan de mejor manera, porque yo creo que lo único que queremos es que nos dejen trabajar y que nos dejen seguir adelante, producir, trabajar, y que también podamos avanzar con los proyectos y vender las unidades que estamos desarrollando. Ese es el interés de todos. Entramos a lo que es Quito, ¿ya? Brevemente, aquí tenemos un poco de datos en los que vemos cuál ha sido el desarrollo de Quito en los últimos 10 años, del 12 al 22, un mapa esquemático, en verde lo que es departamentos, en amarillo lo que es casas, y claramente vemos aquí un desarrollo importante, ejemplo de departamentos en la parte de Cumbayá. Hace 7, 8 años era impensable que en Cumbayá se hagan construcción vertical, se veía que todo era en casas, pero es un desarrollo que ha habido. Sin duda, el norte central, lo único que vemos es vertical. Ciertos puntos también en el sur de Quito es vertical. Hacia el norte, la mayoría es casas, no, pero estos son los sectores donde ha habido mayor desarrollo, y en los chillos también es principalmente casas. Cumbayá, departamentos en la primavera, algo al inicio de Tumbaco, muy poco, y de ahí la mayoría en Tumbaco sí es un mercado de producto casas. ¿No? Y de igual manera, los sectores con mayor nivel de absorción visto por casas y departamentos. En la parte central de Cumbayá como tal, es más departamentos, en el norte central también. Si nos vamos hacia Tumbaco ya es casas, Calderón es más casas, los Chillos también, con ciertos lugares donde sí pueden funcionar departamentos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Y cómo está el comportamiento de la oferta con la data última que el campo lo hicimos julio y agosto del 2022? Aquí empezamos a tomar algunos datos importantes. Tenemos, número de proyectos no ha variado mucho, se mantiene similar, 509 proyectos. Lo que sí me adelanto a decir, y lo vamos a ver más adelante, hay menor número de proyectos nuevos. Antes teníamos que generalmente en cada medición entraban alrededor de 100 proyectos nuevos. Había 100 proyectos que salían, que terminaron de vender, y habían 100 proyectos nuevos. Ahora entraron 60 proyectos nuevos, que es casi la mitad. Entonces, ahí empezamos a ver algunos indicadores. Número de unidades totales muy similar, unidades disponibles muy similar, 8,500. Áreas, tendencia a la baja. En lo que es terreno, para aquellos que son casas, muy similares. Y lo que vimos al inicio, un cuadro totalmente plano en lo que es precio por metro cuadrado a la venta. No, ahorita estamos el ponderado 1,270, hace 4 años estaba 1,277 y no hay variaciones, tal cual lo que vimos anteriormente. Y precio de vivienda total a la baja. El precio estable, las áreas bajan, el precio baja. La absorción, que Quito estaba sobre una unidad, como vimos en el cuadro inicial, en un momento entre el 2014 y 15, con un petróleo alto, veíamos una absorción que llegaba casi al 1,5 promedio mes por proyecto. Acá estaba en 1,10 y ahora estamos en un nivel similar al del 2020, 0,75. Ahora, nuevamente, esto es el promedio. Y hay constructores que con una absorción de 0,5 o 0,4 son exitosos, porque están en un nicho de casas de 300, 400 mil dólares, entonces se venden 4 o 5 casas al año, está muy bien. Y también hay proyectos que tal vez los VIP, donde necesitas vender 12, 15 al mes, porque es vivienda obviamente con menor margen, pero lo haces por volumen. Entonces, nuevamente, este es un indicador en el que varía por cada zona, varía por producto, este es el promedio, y qué es bueno, qué es malo, ya depende de cada constructor en función al nicho al cual está dirigido.
Un cambio importante que ya lo veíamos venir y que ahora se acentúa es el número de meses en oferta. Hablábamos que los proyectos se desarrollaban en 2 años, ahora estamos hablando de 3 años. Y eso se debe a una estrategia en la que algunos constructores no piden precio de entrada, sino que se reserva la unidad con $200, $300 y luego tienen 3 años para ir pagando una cuota mensual hasta llegar a la cuota, hasta llegar al porcentaje mínimo que le puede pedir la entidad financiera con la que va a sacar su crédito hipotecario. Entonces son estos 3 años para ir pagando mensualmente y llegar a ajustar, no sé si el 15, el 20% o el 25%, el que fuera, en función a cada entidad financiera. Tamaño de mercado se mantiene quizás similar, 2.500 millones, en metros cuadrados totales bordeando los 2 millones, muy similar. Entonces lo que vemos es un precio de venta por metro cuadrado con tendencia a la baja. Es estable, pero como vimos en el gráfico inicial, una tendencia a la baja. Absorción se contrae y el tiempo de oferta aumenta a 3 años entre los principales cambios que vemos en el mercado. Ahora, este mercado, ¿cómo está? Lo vamos a ir decantando por sector. Entonces, aquí tenemos los 509 proyectos. Lo que es casas en color gris, lo que es departamentos en color tomate. Claramente, el norte central es únicamente departamentos. En el sur sí hay espacio de departamentos. En el norte extremo también. Los Chillos es más casas. Y miren acá Cumbayá. Cumbayá estamos hablando de 37 proyectos. Entonces, si alguien quiere construir en Cumbayá, nos vamos a encontrar con una oferta de 37 proyectos. Ya vamos a verlo en unidades. Más importante, hoy en día departamentos que casas. Tumbaco es lo contrario, es más casas. Calderón casas y Pomaski casas. Sí hay algo de departamentos y hay que saber en qué zonas de las áreas y los precios, pero más predomina casas. Entonces, Chillos, Tumbaco, Calderón, Pomaski predomina casas. Cumbayá, norte extremo, norte central y sur, predomina departamentos. Eso es lo que vemos acá. Y en unidades disponibles. En Cumbayá, el ejemplo. En Cumbayá voy a ir a competir con 800 unidades que actualmente están en el mercado. 600, 700 en lo que tiene que ver con departamentos y 91 en casa. El norte extremo hablamos que vamos a entrar a competir con 1.500 unidades de vivienda, que esta es la oferta actual. Los proyectos nuevos hay que analizarlos porque esto es con lo que vamos a entrar a competir en cada uno de esos. Y por rango de precios, casas, podemos verlo aquí, que está el mayor rango, no hay mayor oferta, aquí 3.600 unidades disponibles, alrededor del 45% del total de unidades está entre 70 y 100.000. Mucho de esto, obviamente, de aquí hacia la izquierda, el vivienda VIP, ¿no? Hasta 96.000 o 97.000 dólares, si no me equivoco. Entonces vemos que alrededor del 50% de la oferta, que son de aquí hacia la izquierda, está para VIP y un 50% no está para VIP dentro de las unidades disponibles, de las 8.500 unidades disponibles. Las áreas en cada uno de los sectores, siendo el más grande Cumbayá, casas en promedio 230 metros cuadrados, departamentos de 100. En departamentos de 100 lo máximo es el promedio, el resto está para abajo. Muy importante tenerlo en cuenta porque hemos visto algunos, no, es que yo creo que sí voy a vender departamentos de 170 porque mi proyecto es distinto, etcétera. Hay que analizar en qué zona está para ver si sí, pero los promedios los tenemos acá. Nuevamente, hay de 130, sí, pero estos son los promedios. Entonces es lo que tenemos que llegar a entender y aquí está claramente el comportamiento, ¿no? Y de igual manera, las áreas en cuanto a rango de precios siendo la mayor de casi 381 metros en unidades de vivienda mayores a los $300.000, que obviamente son más de 1,000 y pico de precio por metro cuadrado. Analizamos precios por sector. Y aquí este análisis es interesante, porque nuevamente, las variaciones, este cálculo corresponde a la tasa de interés, la variación medido por tasa anual compuesta
tasa anual compuesta es menos 0.1 tablas. Y todos los sectores. Algo muy leve crece Chillos y algo muy leve Pomaski y el sur. El resto se mantiene ahí. Y aquí, aquí me quiero centrar en lo que es Cumbayá, Tumbaco y el norte central, donde son dos sectores que vemos que están compitiendo de manera importante. ¿A qué me refiero? El hecho de que estos dos sectores son predominantes en cuanto a nivel socioeconómico medio, alto y alto. Sin embargo, esta diferencia de $500 por metro cuadrado en promedio atrae mucho a los compradores. Donde puedo estar en Cumbayá, donde hay mejor clima, es un lugar de moda y tengo absolutamente todos los servicios. Sí, tengo un cuello de botella cuando subo a Quito, hay pocas vías de acceso o cuando quiero bajar, tal cual, pero esto es una diferencia muy importante y con lo cual hemos visto últimamente un crecimiento importante y lo vimos en los cuadros anteriores del tema de departamentos en Cumbayá. No digo que no se estén vendiendo en el norte central, sí se están vendiendo, pero está dando una tendencia hacia más Cumbayá, sobre todo porque son $500 menos por metro cuadrado, que es un valor importante, ¿no? Y claro, para proyectos, aquellos que están buscando proyectos VIP, generalmente el sector de Pomaski, el sector del sur y Calderón, por precio promedio metro cuadrado. Algunas zonas de los Chillos también. No, lo otro, pues definitivamente no aplica para precio por metro cuadrado en cuanto al analizarlo por sector. Y otra cosa que les voy a mencionar, o sea, vemos que aquí, como mencioné anteriormente, los precios no están tablas justamente por lo que vemos una sobreoferta. Y eso lo analizamos acá. De las unidades disponibles, esta era la composición al 2021. Proyectos en planos, 2.400. Y de 2.400, estos proyectos en planos, estas unidades, ya hablamos del número de unidades disponibles. De estos 2.400, las unidades acá pasan a 1.000. Es decir, tenemos muy pocas unidades en planos. Hace sentido con lo que les mencionaba, de que apenas 60 proyectos entraron nuevos en esta última edición. 1. 2. Los que están terminados, listos para entrega, de 1.600 unidades pasan a 2.500 unidades. Este producto terminado está listo para entrega. Esto tiene un costo financiero importante para los constructores de no entregar o no salir de este inventario. Y este crece. Es lo que justamente, y claro, aquí sí es una situación un poco compleja, porque una estrategia puede ser bajar precio, pero si bajo mucho precio para vender, se me van a quejar las personas que me compraron el proyecto por dar un número en 1.600 del metro cuadrado, y estas últimas unidades las estoy vendiendo a 1.200. Me va a generar ahí un conflicto. Entonces, hay que ver cómo puedo hacer para salir de este inventario. Y tomando en cuenta, entraron 60 proyectos nuevos. Y esos 60 proyectos nuevos están entrando con precios competitivos o con esquemas competitivos. No digo generalmente precios más bajos, pero pueden ser precios competitivos, lo cual genera este indicador que vemos acá de esta sobreoferta que podemos ver acá. Menos número de unidades en planos y más número de unidades terminadas que están listas para ser entregadas. Un ejemplo de esto, aquí está en número de, aquí estamos viendo en lo que es departamentos. Este es el norte central. El norte central del 2011 al 22. Lo que acabamos de ver, aquellos proyectos que están ya 100% terminados, eran el 8, el 13, el 11, el 25% hasta el 2014. Y ahora viene creciendo. Y en el norte central, como ejemplo, tenemos un 46% de los proyectos del norte central en departamentos
que están terminados, listos para entrega, pero siguen siendo parte de la oferta, porque aún no han salido, ¿no? Y así son algunos ejemplos. Entramos en la parte de absorción, que esta es un indicador muy importante. Vimos que el promedio estaba en 0.75 en todo Quito. Hay zonas que están más altas, en el sur de Quito, en lo que es departamentos de 1.74, en el norte central casi 1. Acá tenemos unas zonas, como vemos, más bajas. En lo que es Cumbayá, en lo que vemos con casas, es 0.4. Estamos hablando de que es una casa cada trimestre más o menos. Y en lo que es departamento, un mayor nivel de absorción. Entonces, en Cumbayá estamos viendo mayor nivel de oferta de departamentos y también mayor absorción de departamentos. Y esta absorción es, diría, similar, ligeramente inferior a la absorción del norte central, que es la zona que les decía con la que están compitiendo. Aquí 0.92, acá 0.86 en lo que es departamentos. Pero esos son los indicadores y nuevamente hay constructores que con este indicador están contentos porque es un negocio rentable según el segmento y el nicho al cual están enfocados, y en otros casos sí necesitan 10, 12, 15 unidades en promedio, ¿no? Y la absorción, obviamente, por rango de precios, siendo la mayor, un 3.7, en lo que tiene que ver en el sur de hasta 50,000 unidades, de hasta $50,000. Y luego por cada uno de los segmentos. Y aquí hicimos un análisis interesante para compartir con ustedes, señores. Dos segmentos que les digo que compiten, Cumbayá y el norte. Azul es departamentos. Aquí tenemos la oferta de unidades disponibles por rango de precios. El número de unidades, aquí tenemos en el norte central son alrededor de 700 unidades disponibles entre 100,000 y 150,000. Luego tenemos 400 unidades de entre 150,000 y 200,000. Y el nivel de absorción hacia acá. Entonces, el más grande, estamos hablando, al igual que de 100 a 150 y de 150 a 200, tiene una absorción alrededor del 0.75, que es el promedio. Pero hay proyectos con una absorción que excede el 2. Proyectos de entre 200 y 300,000 unidades. Son pocas unidades, pero obviamente están desarrolladas en función a nicho y tienen este nivel de absorción. O de igual manera, de 70 a 100,000 se absorben a 1.5. Cumbayá, también, aquí podemos ver, azul es departamentos. Hay mucha más oferta de departamentos, el tomate son casas, y la absorción en este segmento de 200 a 250,000 dólares por departamento en Cumbayá, una absorción del 1.24. Entonces, por eso decía, uno es el promedio y cuando ya lo vamos analizando y desglosando, tenemos este comportamiento. En casas, que son las tomates, casas de 250 a 300,000, tienen una absorción de 0.5. Una casa cada 2 meses. Nuevamente, hay que entender el segmento y el nicho, y en los dos casos pueden ser rentables. Otro ejemplo, aquí más enfocados en casas, Chillos y Calderón. Los Chillos, que son estas casas aquí, de 50 a 70,000, esas casas se venden a nivel de 3.5 al mes. De 70 a 100,000 se venden a nivel de 1.1 al mes. Y departamentos de los Chillos, de 50 a 100,000, se está vendiendo alrededor de 0.70 unidades al mes por proyecto. Calderón, obviamente, otro segmento, veíamos en Cumbayá que la vivienda estaba de 100,000 hacia acá, en Calderón está de 100,000 hacia más abajo. Y el producto casas con una rotación del 0.6, obviamente menor a 50,000 tiene mayor rotación, pero al menor a 50,000 no existe mucha oferta por el mismo hecho de que es complejo llegar a construir y ser eficiente y rentable en esos niveles, justamente porque no hay mucha tierra disponible por el costo de la tierra, ¿no? Pero dos ejemplos que hemos visto acá y cómo está el comportamiento de las absorciones. Proyectos nuevos que les decía, son 60 proyectos nuevos, entre casas y departamentos, ¿no? En Cumbayá, de hecho, hay 2 proyectos nuevos que son departamentos, de los Chillos hay 19 proyectos de casas, y así vemos que han ingresado menos proyectos de lo que históricamente ingresaban.
Entonces, hasta ahí, como les digo, Quito, Guayaquil, voy a compartir pocas pinceladas, como les digo, estamos terminando de procesar la información que levantamos. Brevemente, zonas de desarrollo, principalmente en Guayaquil, para lo que es vivienda. Todo este sector en la vía Febres Cordero, la vía Daule, San Borondón, después del kilómetro 10, Salitre, etcétera, zona de gran desarrollo, al igual que el norte, con el puente que ya tenemos acá. Y para lo que es departamento, zonas muy puntuales, San Borondón antes del kilómetro 10. No. Luego por Kennedy, por el norte también son zonas muy puntuales de departamentos. Durán, obviamente, lo que es casas. Y vía la costa sí es una zona mixta, donde se puede tener los dos tipos de productos. Eso en lo que es Guayaquil. La oferta residencial en Guayaquil, tenemos la data al 21 a diciembre, como digo, estamos terminando, pero vemos números similar de proyectos, ¿no? Porque aquí lo que pasa es que aquí salieron más proyectos de la oferta que ya terminaron de vender, por lo que les comenté inicialmente. 20,000 unidades, en total 8,000 están en desarrollo, las áreas también ha bajado, y lo que vimos del precio aquí sí tiene esa tendencia al alza. No a niveles del 2010 al 2014, pero una tendencia al alza. Y la absorción acá es mayor porque es medido por proyecto y son menores números de proyectos. Eso es en cuanto a la oferta. Y los precios por sector, miren, donde ha habido variación importante, San Borondón antes del kilómetro 10. En este periodo se ajusta un 5%. El norte un 1.6, San Borondón después del kilómetro 1.3 y vía la costa desciende levemente. En este periodo, que el número de Quito era flat, 0, acá es 1.7. Entonces ahí podemos ver esas diferencias. La absorción en Guayaquil, un histórico de cómo ha vendido, la absorción bajó y se está recuperando. Y en este periodo 22, con lo que les he mencionado, va a ser a niveles de acá, tal vez un 5, 5.5, vamos a ver en promedio una absorción en lo que es Guayaquil. Entonces, creo que estamos con el tiempo justo. Compartir brevemente un poco de previsiones para el 22, que ya lo hemos conversado indirectamente, un 2.8 es lo que estaba ya ajustado, y aún así hay que ver cómo se desempeña este último trimestre, pero se espera un cierre en alrededor de 2.7, según los últimos números del Banco Central. Dentro de eso, el sector de la construcción, que es lo que nos interesa, estamos hablando un desempeño levemente por encima del desempeño de la economía, con una previsión de 2.9 de crecimiento para este año. Y como mencioné, el 23, de hecho, en términos corrientes, que aquí estamos en 113,000, para el 22, las previsiones para el 23, si no me equivoco, es alrededor de 118,000 o 120,000. Y en términos constantes, que aquí estamos en 71,000, es llegar a 72,500, de tal manera de ya exceder el nivel pre-pandemia. Entonces, eso es lo que quería, tengo acá una lámina más, compartir con ustedes. Datos macro, recaudación tributaria está positiva, lo cual es importante para el gobierno, 26% arriba en la recaudación total efectiva, periodo enero-agosto. Renta subió importante, hubo una reforma tributaria que aplica desde este año. Sector automotriz, como un ejemplo que lo vivimos todos los días, está arriba 20%, enero-agosto 21,000 unidades versus 76,000 en el año anterior. Y exportaciones, un sector de muy buen desempeño, lo cual es positivo para la economía, excepto banano. Banano sí se cayó por la guerra, banano nivel 20% a ese mercado. Sin embargo, camarón viene en pleno crecimiento, flores también han tenido un buen año, y al final del día un superávit de balanza comercial de 2,244 millones de dólares. Entonces, creo que estamos con el tiempo justo, Diego. No sé, me gustaría atender algunas preguntas, comentarios, para ir dándole cierre. Perfecto. Gracias, mi estimado Gonzalo.
por la presentación espectacular, la cantidad de información. Deseo agradecer a Constructores Positivos, a Henry Yandum, a Carolina, a todas las personas de este gremio que nos está acompañando. Voy a pasar a las preguntas. Tenemos una pregunta que indica, ¿los precios de las materias primas están bajando a nivel mundial? ¿En Ecuador va a pasar lo mismo? La lógica debería decir que sí, porque todo al final del día es una cadena, aplica como una cadena de suministros. Entonces, sí, hemos visto el precio del petróleo ha estado bajando ya a niveles inferiores de lo que estuvo hace 3, 4 meses. Se estima que vayan bajando las otras materias primas. Si acaso no llegan a bajar en el mismo impacto, será por un tema logístico, un tema de flete, que los fletes están volátiles en función a la demanda. He conversado con varios clientes que estando listo para embarcar, hay problemas, no llega el barco, etcétera, y se complica. Entonces, tal vez por flete o por logística podría tener algún impacto para que no bajen de la misma manera, pero sí deberían bajar. De hecho, algo que también ha sido positivo es que finalmente ya están, creo que han salido, no sé si 2 o 3 embarques o un poco más de toda la parte de granos. No sabemos que Ucrania, Rusia es la zona granera, por llamarlo de alguna manera, todo lo que es maíz, trigo, cebada, y ya estaban nuevamente empezando a exportar, con lo cual también debería poner mayor cantidad de productos en el mercado mundial, y obviamente eso haría que el precio tenga una tendencia a la baja. Sí, y totalmente de acuerdo a tu comentario. Mientras las empresas en los meses pasados veían incertidumbre en el tema de despachos y temas de fletes, conseguir transporte, pues la posición era tomar cobertura a través de inventarios, alzar inventarios para evitar desabastecimientos. Hemos visto esto en sectores de alimento como Mercapital, vemos en el sector que estamos conversando. Estoy de acuerdo con Gonzalo, esto debería bajar a futuro, es lo que hace sentido. Tenemos varias preguntas. Voy a seguir pasando. Víctor dice, cuando dicen Quito, ¿comprende todo el distrito metropolitano de Quito, Gonzalo? Sí, tenemos, para resumirlo, Quito tenemos el sur extremo, que es justamente desde Guamaní hasta la Morán Valverde, luego de la Morán Valverde hasta el Panecillo es el sur. Luego tenemos el centro, el norte central, norte extremo, y los valles, Calderón, Pomasqui, Cumbayá, Tumbaco y Los Chillos. Cubre absolutamente todo. O sea, no incluye, por ejemplo, Tambillo, no, Guayabamba, no, sino los sectores que ya les he mencionado. Sí, gracias. Germán nos pregunta, ¿cuál es el impacto en el sector inmobiliario del riesgo país? Ahí nos puede impactar, por un lado, tasas de interés al constructor, tasas de interés al consumidor final en el crédito hipotecario. Si bien hay el crédito en vivienda viva a 4.99, obviamente eso se va a mantener, pero al tener mayor riesgo país, obviamente las tasas se van a mantener con esa misma tendencia al alza. Si es que disminuye el riesgo país, va a disminuir también la tasa de interés. Y otro tema es algo que nos afecta a todos, es la parte de inversión extranjera. O sea, con eso no se va a limitar el que vengan recursos, que haya la inversión extranjera. Y sí necesitamos acá atraer recursos frescos, más aún si estamos en una dolarización, para que existan más recursos, exista mayor liquidez y eso genere una tendencia de tasas de interés a la baja. Sí, del riesgo país, como todos saben, pasó de casi 800 puntos a casi 1.600 puntos lo último. Eso significa un 8%, casi un 16% por el costo del dinero en Ecuador. Eso genera automáticamente en líneas de crédito de financiamiento una subida en las tasas. Es automático el efecto. Buena pregunta, Germán. Muchas gracias. Siguiente pregunta, un asistente anónimo. Buen día. Con los problemas a nivel internacional se habla de una posible recesión económica. ¿Cuál sería el impacto en el sector de la construcción en Ecuador? Al igual que en muchos otros sectores, ¿no? En el sector de la construcción, si tenemos una ligera recesión, vamos a tener menor circulante. Una recesión podría generar problemas, obviamente, de empleabilidad.
y digo empleabilidad en los potenciales compradores de vivienda, ¿no? Con lo cual el mercado al cual uno puede dirigirse se achica. Mencioné en el caso de Guayaquil, de la información que tenemos, son inversionistas, pero el mercado de inversionistas no es grande, es pequeño, y sabemos que más del 65-70% de las personas que compran vivienda en nuestro país es para residir en esa vivienda, ¿no? El otro porcentaje es su segunda vivienda, su inversión, que es nuevamente un mercado pequeño. Entonces, todo eso va a generar una cadena de impactos, con lo cual al final del día se contrae el mercado, menor número de compradores potenciales para vivienda, y si es que no existe la demanda, obviamente va a haber una sobreoferta, van a tener precios a la baja, y quienes van potencialmente a aprovechar de esa situación son los inversionistas. Pero el mercado se contrae. Sí, sí, es correcto. Fernando nos hace una consulta. Si tenemos precios elevados de materias primas que elevan las ventas, ¿qué otro indicador se podría revisar? Esta pregunta llegó cuando estábamos mirando el crecimiento en la facturación o en el PIB, en los indicadores en dólares. Ahí lo que podemos ver es volumen, ¿no? Pero y como mencioné, nosotros en algunas categorías del sector del acero salimos a campo 2 veces al año y analizamos cómo está el comportamiento ya en campo, y eso, el indicador que vemos de toneladas, a ver si ha subido o ha bajado, y eso es lo que hemos visto. Se podría aplicar exactamente la misma metodología hacia otro tipo de productos o de materias primas para ver cuánto existe en el mercado, hacer esta auditoría en punto de venta y ahí sí traducirlo a toneladas. Eso lo podemos conversar por interno con gusto, lo podemos hacer ya que tenemos el equipo especializado. Sí, me voy a mover al chat. Varias personas escribieron por el chat. Daniel nos preguntó, ¿lo tienen clasificado por precios de viviendas justamente al inicio de los indicadores de vivienda? Sí, la información aquí la estamos presentando a nivel de resumen. Nosotros tenemos desagregado esto, ya lo vimos a nivel de sector, producto, casa, departamento, podemos llegar a zona, es decir, en Cumbayá, cómo está la Primavera, cómo está Lumbicí, cómo está San Juan de Cumbayá, Santa Lucía, etcétera, y luego llegar al nivel de ya cada proyecto. Tenemos del proyecto X, el Y, el Z, cuántas unidades, áreas, precios, o sea, tenemos todo un desglose en el que llegamos al mayor detalle del constructor X con tantas unidades y el precio tanto y de tantos metros, tantos dormitorios, tantos baños, etc. MarketWatch con Gonzalo Rueda brinda toda esta información como parte de sus servicios a varias industrias, entre estas la construcción y segmentos relacionados, así que si el MarketWatch tiene toda esta información, obviamente es parte de su oferta de servicios. Y sí, acá los teléfonos de Gonzalo están en las invitaciones, de todas formas vamos a compartirlos luego del evento. Déjame ver, ¿lo tienen clasificado por precios de vivienda? Sí, lo acaba de contestar Gonzalo. La inseguridad causada, una pregunta de Guillermo, la inseguridad causada por el crimen organizado en Guayaquil, Manabí, Esmeraldas, ¿afecta el mercado inmobiliario? A ver, creo que nos afecta a todos. Obviamente nos genera cierta incertidumbre. Sin embargo, para proyectos nuevos, se están tomando entre los servicios comunales, llamémoslo así, se están tomando las respectivas medidas, y hoy en día existen distintas herramientas y tecnologías que muchos proyectos nuevos los están implementando justamente para minimizar este riesgo. O sea, eliminarlo creo que es producto de otra conversación y también es más ya un tema, una estrategia del Estado con los respectivos organismos que tenga que trabajar, pero en lo que se pueda minimizar, los constructores sí lo están haciendo. Si es que llega a impactar en más o en menos, en más o en menos compras, creería que no necesariamente. De hecho, ya lo estamos viviendo ahorita, estos temas que hemos visto que sin duda más se los vive en las ciudades de la costa.
pero ahí, como mencioné, los constructores están tomando las medidas del caso con herramientas tecnológicas hacia los nuevos proyectos para minimizar que es una realidad nacional, y de hecho en estudios que hemos realizado vemos que hace un año o más de un año, no, hace un año, el primer problema de preocupación no era la salud. Ahora el primer problema de preocupación es la inseguridad, y luego hablamos del tema de economía y el empleo. Sí, muy buena pregunta. Daniel hizo una pregunta: ¿el valor promedio por departamento y casa lo tienen sectorizado por Quito? Aquí me permito contestar: sí, Daniel. MarketWatch y Gonzalo tienen toda la información a nivel de detalle. Estoy seguro que para Gonzalo y su equipo será un gusto poder brindarte la información. Al final del webinar hay una encuesta indicando si alguien desea un poco más de información o acercamiento por parte de MarketWatch o Mercapital. Ruth nos indica: buenos días, ¿podría aclarar exactamente cómo se mide la absorción? Esta era una pregunta que también llegó por la parte de preguntas y respuestas. Gonzalo, cuéntanos un poquito de absorción. A ver, la absorción es el indicador que nos dice en promedio cuántas unidades al mes se venden. Voy a ir acá, aquí voy a compartir nuevamente, voy a ir a otra parte de la presentación para explicar exactamente. Sí, tenemos muchísimas preguntas. Agradecemos a las personas que siguen conectadas. Nos extendemos un poquito, pero creo que vale la pena cubrir un poco más de detalles. Aquí está la absorción. Aquí está el número de proyectos. Entonces, la absorción lo que nos dice es cuántas unidades se venden en promedio al mes por proyecto. Aquí, si tomamos estas dos últimas mediciones, el promedio, aquí estamos hablando que sería 0.85. 0.85, y el promedio de los proyectos de aquí estaríamos hablando que sería 505. Entonces, el 0.85 multiplicamos por 505 y eso nos da el número de unidades que se venden al mes, en este caso, en la ciudad de Quito. Entonces, 0.85 por 505 me da 420.5 unidades. Y eso le multiplico por 12, puedo decir que este año, en estos últimos 12 meses, mejor dicho, en promedio, en Quito se están vendiendo 5.151 unidades. Es la manera como llegamos al cálculo. Y esto lo podemos desagregar por casas, por departamentos, por rango de precios, por cada sector, en cada ciudad, pero es de esa manera. Ver el promedio de estos dos con el promedio de estos dos, y el promedio porque recuerdo cuando estábamos en la universidad, justo en clases de análisis financiero, ahí nos decían, cuando estamos tomando una cuenta que aplica a 2 años, tenemos que tomar el promedio de esos 2 periodos. Entonces, es la misma metodología y llegamos a ese número. Sí, perfecto. Gracias, Gonzalo. Hay una pregunta adicional: ¿el Metro de Quito va a beneficiar o afectar al precio o demanda de las propiedades por donde hace su recorrido? La pregunta de Germán. Eso va a depender realmente, en teoría esto llega a beneficiar a las zonas por donde está el metro, justamente porque es importante estar cerca de transporte público, sobre todo de un metro. Sin embargo, estamos claros que el metro acá en Quito, o sea, sí es un metro, pero es una línea y no es una gran solución de transporte público, porque, por ejemplo, no está solucionando los temas de transporte con los valles. El metro va a ir del sur al norte en menor tiempo, sí, pero no es un metro como el de otras ciudades, en el cual uno puede reconectarse y luego ir hacia el este, hacia el oeste, ir a los valles. Ahí sería una solución integral, y ahí sí tendría un gran beneficio, creería yo, en las zonas aledañas o donde están las paradas. De hecho, hemos visto muchos metros en otras ciudades del mundo donde se generan oportunidades comerciales. Comercios en tema de alimentos, en tema de farmacias, temas de conveniencia, servicios, tal vez temas de telefonía, en fin, que se empiezan a desarrollar ese tipo de servicios, y ahí beneficia. Pero en este caso,
aún no está operando y creería que al menos en una etapa inicial no va a generar. Habrá que ver cómo finalmente llega a consolidarse para ver si es que llega a tener un impacto en aquellas zonas aledañas por donde pasa el metro y por donde están las principales paradas. Daniel le hace una nueva pregunta que obviamente la hemos revisado tangencialmente. En cuanto a departamentos, la mayor demanda tienen para 1, 2 o 3 dormitorios. Creo que esto va muy en línea con tus análisis que brinda MarketWatch. Sí, ahí la respuesta puede ser, no hay una respuesta para todo. Depende de la zona, depende del momento en el mercado y también el precio va a ser ahí, ¿no? O sea, generalmente hay mayor demanda por 2 y 3 dormitorios, generalmente. Sin embargo, hay proyectos de nicho que han tenido un éxito importante con un dormitorio o con suites, ¿no? Pero nuevamente eso va a depender del momento, del sector, la zona en la que está y también entendiendo bien cómo está la oferta, porque podemos llegar a un sector donde decimos aquí se venden de 3 dormitorios. Sí, pero los 4 proyectos que estaban antes ya descremaron ese mercado de 3 dormitorios, ahora es distinto. Hemos visto casos donde hay constructores, pero si en esta cuadra habían 3 proyectos, 3 edificios y todo se vendió, ¿por qué el mío no se vende? Justamente porque los 3 anteriores ya conquistaron a ese mercado que estaba ahí y obviamente ya está la demanda satisfecha en cuanto a ese segmento. Entonces, por eso no hay una regla de que one size fits all en este caso. Sí, muy buen punto. Carolina, un gusto, Carolina. ¿Por qué razón si las captaciones de la banca son mayores a créditos, las tasas suben? Muy buena pregunta. Porque es correcto, el volumen total de captaciones es mayor al volumen de crédito, pero lo que estamos viendo es que el ritmo de crecimiento de los depósitos es lento comparado al ritmo de crecimiento de la cartera. Entonces, por ese motivo que estamos viendo que el ritmo de crecimiento de la liquidez es menor y eso ha generado, obviamente, al igual que oferta y demanda, existe mayor demanda por crédito, existe menor liquidez por parte de los depósitos, con lo cual se genera ahí una tendencia de las tasas al alza. Sí, si me permites añadir el tema del riesgo país que se elevó desde el paro que tuvimos y automáticamente pone presión al sistema financiero. Ellos se manejan bajo estándares como el de Basilea, deben proteger el dinero de sus cuentacorrentistas, con lo cual toman posiciones mucho más conservadoras y cuando empieza a haber un poco más de análisis fino hacia quién es quién va a ser el deudor, pues puede tomar un poco más de tiempo el asignar el crédito, que es lo que hemos visto, y tiende un poco al alza también las tasas. Muy buena pregunta, Carolina. Seguimos recibiendo preguntas. Voy a pasar acá. La grabación, vamos a compartir la información al final del evento. Hay una encuesta donde nos indican si desean recibir la información. Con gusto les enviaremos. Daniel nos pregunta, ¿cuál es el límite del centro norte de Quito? El centro norte lo tenemos nosotros mapeado desde la avenida Patria hasta la avenida El Inca, el límite sur, la avenida Patria, el límite norte, la avenida El Inca, y luego los límites geográficos hacia el occidente, obviamente la avenida occidental, y hacia el oriente tenemos el Parque Metropolitano, la avenida Ley Alfaro, no el Parque Metropolitano. Es así como la tenemos mapeada. Gracias, Daniel, por la pregunta. Ramiro, qué gusto, Ramiro. La pregunta, Ramiro, para la adquisición de viviendas, el mejorar las cifras de empleo ayudan. ¿Cómo esta cifra de empleo, cómo está esta cifra de empleo en lo que va del año? Aparentemente ha mejorado. Hemos visto el número, las cifras de personas que están afiliadas, que obviamente el empleo formal ha mejorado algo. Tengo ahorita a la mente el número de
la última estadística que teníamos a junio del 2022, entonces sí ha mejorado, pero de igual manera sigue siendo alto la parte de empleo informal y también la parte del desempleo. O sea, el desempleo no presenta una tendencia a la baja fuerte. Y lo que hemos visto es que ha habido, como dije anteriormente, un crecimiento importante en la parte informal, porque obviamente es gente que tiene que llevar el sustento a su hogar, a su familia. Entonces, ahí hemos visto un aumento, pero cambio radical fuerte no se ha visto. Y ahí justamente hay dos efectos que tenemos que tenerlos muy presentes. Uno fue la paralización en el mes de junio. Y si es que yo como empresario no sé cuándo me va a venir otra paralización. Entonces, generar empleo, 2, 3, 4, 5 plazas de empleo formal, con afiliación, con todas las de ley, y si luego tengo otro mes paralizado en el cual no logro vender, entonces no voy a generar ingresos para la venta, pero sí tengo que cumplir unas obligaciones con el Seguro Social y obligaciones laborales. Entonces no hay el ambiente idóneo justamente para generar esa política de empleo por la inestabilidad política que hemos visto, la pugna entre ejecutivo y legislativo que lo estamos comentando, y ahí el otro elemento también es el riesgo país, nuevamente. Entonces, el riesgo país está subiendo, ahuyenta capitales, ahuyenta la inversión extranjera, y esa inversión extranjera es la que viene acá, por un lado, trayendo dinero fresco, dólares que necesitamos para nuestra economía y dolarización, y dos, a generar empleo. Entonces, ahí están esos dos elementos claros que o sea, juegan en contra de el generar empleo formal a través de inversiones nuevas justamente para generar fuentes de trabajo. Sí, gracias. Sí, Gonzalo tiene que tomar un vuelo para Guayaquil, justamente tiene una presentación con un gran grupo económico hoy en la tarde con respecto a temas de análisis y de mercado y cómo nuevos productos coincidencialmente en la industria en la que están puede apoyar a un proyecto muy interesante. Creo que es muy válida esa toma de decisiones para incluir empresas como MarketWatch desde momentos iniciales de proyectos. Voy a leer la última pregunta de Ramiro. El dinero de los migrantes que ha sido buena parte en el país, ¿en qué porcentaje se está utilizando en el sector de la construcción? Esa es buena pregunta. Remesas, el año anterior tuvo un pico muy importante, de hecho fue el año más importante que ingresaron remesas, justamente porque, y principalmente, muchos de los migrantes que salieron ya están legales en Estados Unidos, y con el año anterior el gobierno de Biden tuvo varios estímulos a sus ciudadanos, y dentro de ellos estaban ahí la parte de estos migrantes. Entonces, ese estímulo que recibieron, mayor parte fue canalizado como remesas acá al Ecuador, y fue un nivel muy importante, si no me equivoco, 4.400 o 4.500 millones. De esas remesas, ¿qué porcentaje van al sistema financiero? No tengo el dato fresco. O sea, estoy seguro, uno de ellos que tenía un crédito justo para migrante era la Mutualista Pichincha, creo que aún lo tiene, de tal manera de que se compra la vivienda acá localmente y la fuente de pago es las remesas que envía el migrante, pero me quedo con ese deber, Ramiro, me quedo con ese deber para ver cuál es ese porcentaje. Sí, muchísimas gracias. Varias personas nos están agradeciendo, pues yo deseo pasarle el agradecimiento a Gonzalo y también a Constructores Positivos por permitir hacer este evento. Lo vamos a planificar de forma periódica. Creemos que la información en manos de ustedes va a ayudar al crecimiento de la economía, que ese es, creo que hasta un sentido patriótico de este proceso, porque la construcción realmente es el segmento que más dinamiza la economía.
Gonzalo, te paso la palabra y luego procederé a cerrar el evento. Ok, muchas gracias, Diego, a ti, al apoyo de Mercapital, de igual manera con Constructores Positivos. Y nosotros con gusto compartir datos que nos benefician a todos. Nosotros somos parte del crecimiento de este sector, trabajamos en estudios, asesoramos a constructores en que tengan proyectos que sean exitosos y que les vaya bien, porque al final del día es beneficio de todos, incluso de los compradores, no de una vivienda, sino compradores de un hogar para que estén ahí junto a su familia. Entonces, de nuestro lado es un gusto y como palabras finales espero que podamos seguir trabajando con tranquilidad, o sea, que estas pugnas entre ejecutivo, legislativo, el tema de mesas de diálogo, etcétera, llegue a puerto seguro, llegue a una solución positiva, que lo único que pedimos es que nos dejen trabajar y que podamos generar empleo y que pueda venir inversión extranjera. Y eso es todo, pero, o sea, no puedo creer cómo pueden existir grupos que estén en contra de esto. O sea, todos queremos progresar, todos queremos crecer, todos queremos comprarnos una vivienda. Y para eso tenemos que trabajar, porque es la fórmula que funciona. Entonces, ese es el mensaje en el que nosotros gustosos de seguir compartiendo información y que obviamente lo único que pido, y creo que todos estamos alineados, es queremos trabajar, queremos avanzar para progresar, que esa es la fórmula. Sí, gracias, Gonzalo. Con nombre de Mercapital, deseo agradecer a todos ustedes por haber participado. Desde el punto de vista de mercado bursátil, estamos apoyando a proyectos y empresas en temas de financiamiento bursátil. Estos eventos con Gonzalo y con otros líderes de opinión los estamos haciendo de forma permanente. Síganos en redes sociales, las bases de datos las vamos a estar compartiendo, invitaciones a futuros eventos. Hay una encuesta al final de la charla donde podrán indicarnos si desean que sean contactados, obviamente para conocer un poco más sobre los detalles, los servicios que ofrece MarketWatch y Gonzalo. Y para Mercapital tuvimos una asistencia de casi 125 personas. Fue una asistencia muy grande, similar a la que tuvimos hace unos meses. Vemos que hay mucho interés por este evento, así que cuenten con el apoyo de Constructores Positivos, de MarketWatch, de Mercapital, en seguirles pasando información que les ayude en la toma de decisiones. Creo que eso es fundamental. Vamos a desearle un feliz viaje a Gonzalo. Suerte en el viaje, Gonzalo, que te vaya muy bien. Nos estamos viendo en los siguientes días. Voy a dejar abierta la sesión simplemente para que las personas puedan contestar la encuesta que está al final de la misma y es una encuesta voluntaria, obviamente, pero estamos a las órdenes. La presentación resumida la enviaremos a las personas que así nos lo indiquen o nos lo indicaron y estaremos en contacto. Que tengan un feliz día y muchas gracias a todos. Ok, gracias, hasta luego.